Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta empresa volará esta semana. Vamos con el informe semanal del día 10 de mayo de 2020. Vamos con el repaso de una nueva semana, pero antes comentarte que justo hoy, antes de este vídeo, hemos subido el vídeo donde anunciamos los ganadores del sorteo de los cursos Visionario Bolsa que anunciamos en el pasado informe, el sorteo que anunciamos en el anterior domingo, y justo hoy, antes de este vídeo, hemos subido el vídeo anunciando los ganadores. Por lo tanto, si no lo has visto, simplemente tienes que ir al vídeo anterior que hemos subido hoy y podrás ver si estás entre esos ganadores. Mucha suerte. Y bueno, vamos ya con el informe semanal. Tenemos aquí delante a Bill, el valor que comentábamos la pasada semana como idea de inversión, el valor que comentaba él hoy, que como bien comentaba, presentaba resultados empresariales esta semana. Así ha sido y bueno, como podemos ver, han sido muy buenos. Hemos tenido un comportamiento del precio excelente esta semana. Y vamos a comentar un poquito la operativa que hemos llevado en este valor. Adelanto que yo personalmente no estoy dentro de este valor porque, bueno, lo voy a explicar todo. Esta semana, como saben, siempre armamos orden en máximos históricos, por lo tanto, Bill nos dio entrada antes de esos resultados históricos. Como vemos aquí, pongo una línea donde delimito esa línea de máximos históricos, por lo tanto, nuestra entrada se produjo en este día, la primera entrada, el miércoles, entramos en este valor. Sin embargo, pese a tener un buen comportamiento del precio, cerrar sobre máximos históricos, fue un día en el que no hubo mucho volumen, como vemos aquí, por lo tanto decidimos cerrar la operación con el poquito beneficio que le sacábamos, además muy bien porque había cerrado cerca del máximo, simplemente recogíamos ese beneficio y armábamos orden en nuevos máximos, muy cerquita del punto donde había quedado, y al día siguiente volvió a ser máximos históricos, pero esta vez sí con mucho precio, como podemos ver, y con mucho volumen, un volumen bastante por encima de la media, un volumen bastante por encima del que había tenido el día anterior, lo cual fue un comportamiento muy positivo. Sin embargo, como vemos, justo ese día presentaba resultados empresariales. ¿Qué es lo que pasa? Que como sabemos, los visionarios, cuando tenemos unos resultados empresariales, siempre buscamos tener un colchón que nos garantice, bueno, garantice, entre comillas, poder afrontar un posible mal escenario en esos resultados empresariales. Como sabemos, los resultados empresariales siempre son una lotería, pueden ser buenos y subir, ser malos y bajar, o incluso ser buenos, pero que el mercado no se los tome de la mejor manera y acabar llevando el precio a la baja. Por lo tanto, en este día, aunque como vemos tuvimos muy buena subida, a mí personalmente me dio un mal precio de entrada al armar la orden, no me compró en el precio que yo había establecido a la compra, me compró un poquito por encima y al final del día le sacaba poco más de un 6% de rentabilidad al valor. Normalmente el colchón perfecto suele estar por encima del 10% y con un 10% de rentabilidad para poder afrontar un posible mal escenario en caso de que el precio se dé la vuelta y baje, poder salirte dentro de los rangos o sacarle beneficio o perder muy poquito, ¿no? Que no tengas que vender, no te veas obligado a vender por debajo de tu stop. Por lo tanto, como mínimo solemos pedir un 8% y yo al sacarle un 6, algo por ciento pues me vi obligado a salir, simplemente recogí ese beneficio del 6, algo por ciento y cerré la posición. Sin embargo, muchos visionarios sí que estaban dentro. ¿Por qué? Pues porque unos se quedaron dentro el día anterior por no cerrar la operación para que, bueno, hay un rollo con Interactive Brokers que si haces muchas operaciones intradiarias te pueden llegar a bloquear la cuenta. Entonces, pues cuando son roturas de este tipo puedes evitar cerrar y cerrar la operación al día siguiente. Sin embargo, ya al día siguiente había roto a máximos históricos, por lo tanto no tenía sentido cerrar la operación. Y otros que tuvieron un mejor precio de compra en ese mismo día que yo y pues sí sacaron ese 8% de margen o incluso un 7 y pico por ciento y decidieron quedarse dentro. Por lo tanto, tuvimos una parte, al estar muy justita, una parte de los visionarios pudieron mantenerse dentro, otra parte no pudieron quedarse dentro. Yo personalmente, como digo, no estoy dentro de Bill, simplemente recogí esos pequeños beneficios en esos 2 días y finalmente Bill presentó resultados empresariales y aunque empezó bajando un poquito en el día, al finalmente acabó tirando mucho, como podemos ver. De hecho, el viernes, después de presentar esos resultados empresariales, como vemos, subió un 14,20%. Sí que tuvo el máximo mucho más arriba, hubo una especie de rechazo, pero venía una subida muy vertical. Al final, bueno, puede pasar cualquier cosa en el intradía. Y, bueno, pues eso, una parte de los visionarios permanecen dentro del valor, otra parte de los visionarios no están dentro del valor. Yo personalmente no estoy dentro y esta fue un poquito la operativa que seguimos. Ahora, los visionarios que estén dentro, pues simplemente a seguir aplicando el sistema, comenzar a subir el stop cuando este lo indique y nada más.
Entonces esta ha sido un poquito la operativa con BIL esta semana. Como digo, el valor que teníamos como idea de inversión la pasada semana. Vamos a ver otros valores que han tenido movimiento esta semana en la cartera Visionarios, porque ha sido una semana muy movida, también muy volátil en algunos valores, como puede ser el caso de Peloton. Peloton es otro de los valores que llevamos bastantes semanas anunciando, un valor que tiene un potencial increíble, un valor que es muy bueno a nivel fundamental, a nivel técnico, y como vemos esta semana también presentó resultados empresariales, también acabó tirando, y en este valor sí que no estamos en Visionarios. Vamos a ver un poquito también qué es lo que pasó en Peloton esta semana, porque Peloton es un valor que, bueno, al igual que Bill, de hecho dio entrada el mismo día. Tuvimos entrada en este día cuando hicimos máximos históricos. Vamos a volver a delimitar con esta línea. Hicimos máximos históricos, sin embargo la rotura no fue la mejor, además presentaba resultados empresariales, por lo tanto tuvimos que cerrar. Creo que cerramos sacándole muy poquito beneficio, en la primera un 1% o un 0, algo por ciento total, básicamente en el punto de compra, y presentaba resultados empresariales esa misma noche. Estuvimos pendientes para poder entrar en esos resultados empresariales. Sin embargo, el valor estaba muy volátil. De hecho, antes de salir esos resultados a mercado cerrado empezó a subir, bajar, muy loca, muy volátil. Sin embargo, una vez se presentaron esos resultados empresariales, comenzó a tirar muy bien, con precio y volumen, tocó máximos históricos y en ese punto entramos los Visionarios a mercado cerrado. Sin embargo, llegó un momento en el que retomó esa volatilidad, volvió abajo, volvió a subir, bajó y subió como 2 veces después de presentar resultados empresariales, y en una de esas tuvo una bajada muy fuerte. En la primera bajada tuvo una bajada muy fuerte y nos vimos obligados a deshacer la posición porque, bueno, no somos adivinos, no sabemos lo que puede pasar. Si te está indicando el precio y el volumen que está viendo un movimiento a la baja, una reversión, además de acompañamiento de volumen, pues no tienes que hacer otra cosa que salirte y ya está. Finalmente, al día siguiente, como vemos, tiró muy bien, pero ya el punto de compra era muy elevado, ya el precio a pagar por entrar en esos máximos se iba demasiado del precio teórico, ya sería perseguir precios. Por lo tanto es un valor en el que a día de hoy no estamos. Como digo, lo ha hecho muy bien, sin embargo, tras esa presentación de resultados hubo una volatilidad muy alta que no nos permitió, por así decirlo, materializar, ¿no?, esa subida, sino que tuvimos que entrar y salirnos del carro. Pero bueno, son cosas que pasan. Además tuvimos muy mala suerte en el sentido de que vino a presentar resultados justo encima de esos máximos históricos, justo lo que comentaba él hoy en el directo pasado, en el directo que hicimos el miércoles, porque al final cuando hay resultados empresariales la volatilidad puede ser un poco más alta. Siempre es muy positivo tener cierto margen de maniobra, tanto para salir como para entrar. Por lo tanto, al cerrar justo en esos máximos teníamos un margen de maniobra inferior. Pero bueno, finalmente no estamos dentro de Peloton, es lo que importa. Sí que tiene muy buena pinta, que no estemos no quiere decir que no tenga mala pinta. De hecho, ha tenido una rotura muy buena tanto en precio como en volumen. Como vemos, la semana con mayor volumen de su historia, lo cual es muy positivo. Así que muy bien Peloton esta semana. Y bueno, también ha roto a máximos históricos TWST esta semana, valor que también llevamos comentando muchísimo tiempo. De hecho, hicimos un vídeo específico de este valor al entender que es un valor con un potencial muy fuerte. TWST, nos gusta muchísimo su idea de empresa, nos gusta muchísimo su técnico. Sin embargo, como venimos comentando desde hace informes semanales, es un valor que ha perdido mucha liquidez en las últimas semanas, últimos meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las anteriores semanas, cuando comenzamos a vigilarla en esta zona de aquí, teníamos un volumen muy superior al que se ha estado manejando en estas últimas semanas. Es decir, había muchas más transacciones, había mucho más movimiento en el valor, había más oferta, más demanda, lo que te permite tener pues mayor maniobra, ¿no? Cuando nos encontramos con un valor poco líquido, lo que pasa es que puedes encontrarte con momentos donde la oferta y la demanda tienen, igual puede parecer un poco complejo, tienen un bid y un ask, una oferta y una demanda muy separada, y por lo tanto puedes verte como hay una volatilidad más alta de lo normal, tus órdenes no se ejecutan al precio que quieres que se ejecuten, y bueno, los Visionarios ya somos como si fuéramos un mini fondo, porque ya es mucho dinero el que manejamos entre todos y tenemos que tener esto muy controlado. No podemos permitirnos invertir en empresas que mueven poquitas transacciones diariamente, porque en una orden nuestra de entrada movemos mucho dinero y necesitamos que haya suficiente liquidez en ese momento para aceptar nuestras compras y no perjudicar, ¿no?, esa oferta y demanda, y sobre todo recibir muy mal precio de compra. Por lo tanto, TWST esta semana ha roto muy bien. Sin embargo, no ha habido tanto volumen como se debería esperar de una buena rotura. Como digo, no está habiendo mucho volumen en este valor en las últimas semanas, por eso la hemos descartado. Sin embargo, en el precio lo ha hecho muy bien. Por lo tanto, parece que comienza a romper ese patrón. Habrá que ver qué sigue haciendo, pero como digo, los Visionarios no estamos dentro de este valor, aunque sí que le vemos mucho potencial a nivel empresa y a nivel técnico. Entonces vamos ahora
a repasar los índices. Vamos a repasar rápidamente los índices, unas cositas que quiero comentar y al final voy a comentar también una idea de inversión que tenemos en la mira de los visionarios que puede hacerlo muy bien desde esta semana y comentaré por qué. Vamos con el, a ver que lo escribo bien, 0NDQC. Vamos con el Nasdaq antes que nada, vamos con el índice del Nasdaq Composite, ya lo tenemos aquí. Y bueno, hemos tenido una semana muy buena en el Nasdaq, como vemos ha revalorizado un 6% clavado. Y bueno, lo está haciendo muy bien, de hecho está haciendo justo lo que yo quería ver en el índice, lo que comentaba en los anteriores informes y lo que comentaba también por el chat. Me gustaría, una vez reconquistamos estas medias que tenemos aquí, como vemos el precio tuvo una bajada muy fuerte donde rompe tanto la línea roja como la línea negra. Estas líneas no vienen a ser otras cosas que medias simples, o sea, la línea roja coge las últimas 10 semanas y hace una media del precio y la línea negra coge las últimas 40 semanas y hace una media del precio y va siguiendo un poquito la media de lo que va dibujando el precio. Bueno, pues estas medias son, las identificamos como un soporte muy fuerte porque pueden suponer puntos de compra institucional. Sobre todo en los índices esta media negra es la que mayor referencia tiene, la que más seguimos porque es la que mayor soporte ofrece. ¿Qué es lo que a mí me gustaba ver en este caso una vez recuperamos esa media? Pues ver cómo comenzábamos a aceptar un poquito en esa media, ver cómo tampoco teníamos un movimiento súper eufórico a los máximos históricos, sino que consolidábamos un poquito sobre ella. Y finalmente, bueno, así se ha dado porque tuvimos esa reconquista en la primera semana, la siguiente semana nos quedamos sobre ella, jugando con ella, como vemos. La tercera semana volvimos a retestear un poquito sobre esa media y tras estar esas 3 semanas consolidando sobre la media, esta semana hemos tenido una nueva rotura a los máximos de esta tendencia alcista que estamos teniendo, por lo tanto muy buena señal. Ahora la próxima resistencia, el próximo nivel que tenemos que alcanzar ya son esos máximos históricos, ya con esa mira a los máximos históricos, el Nasdaq haciéndolo muy bien, digan lo que digan los titulares y diga lo que diga todo el mundo, lo único que te va a pagar es el precio y el volumen y en este caso estamos teniendo un price action muy bueno en los índices. Al final vale que estemos en medio de un parón económico, vale que se vaya a venir una crisis, vale que el coronavirus siga matando a gente, pero esto a quien afecta principalmente son a industrias, a sectores un poquito más tradicionales y el Nasdaq sabemos que está compuesto por empresas más innovadoras, por empresas más tecnológicas, empresas que ofrecen servicios de streaming, servicios de cloud para empresas, servicios de e-commerce. Por lo tanto, estos son sectores que, por un lado, no se ven tan perjudicados y, por otro lado, incluso se ven reforzados con todo esto del coronavirus. ¿Por qué? Porque las empresas se ven más obligadas a contratar servicios de nube para que sus trabajadores se conecten entre sí online, no tengan que estar en un trabajo físico todos ellos. Servicios de streaming, servicios como Netflix, que también están cogiendo mucho peso, servicios de e-commerce, todo esto está cogiendo mucho peso y eso es lo que está haciendo pues que obviamente estas empresas tengan mejores previsiones, tengan mejores datos en sus resultados empresariales y todo eso haga que su cotización se eleve, su cotización sea mayor y por lo tanto el índice que recoge todas estas empresas vaya cada vez más y más arriba. Por lo tanto, ya estamos viendo muchas empresas de este índice hacer máximos históricos. Esta semana ya vemos muchísimos máximos históricos y por lo tanto esto hará que eventualmente el Nasdaq también acabe yendo a máximos históricos. De hecho, como comentaba en el anterior informe que yo hice hace 2 semanas, ya no solo estábamos viendo pocas empresas hacer máximos históricos, porque hace muchas semanas, hace un mes o así, comentábamos cómo había brotes verdes en el sentido de que veíamos pocas empresas hacer máximos históricos, Amazon estaba haciendo máximos históricos, Netflix estaba haciendo máximos históricos y lo comentábamos que era algo muy positivo porque el dinero no había desaparecido, simplemente estaba habiendo una rotación de capital de los sectores un poquito que más perjudicados se iban a ver a sectores que se iban a ver beneficiados, como era Netflix, como era Amazon. Ya veíamos como el dinero entraba, como el interés del inversor entraba porque había máximos históricos. Si hay máximos históricos, básicamente hay gente comprando, hay dinero entrando. Comentaba en el anterior informe que ya no solo eran estas 2 empresas, sino que ya empresas como Shopify estaban haciendo máximos históricos, empresas como, ahí la tenemos, empresas que de hecho sigue haciendo máximos históricos, empresas como SE estaban haciendo máximos históricos, que de hecho esta semana vuelve a hacer máximos históricos, y comentaba que esto iba a hacer que eventualmente más y más empresas se uniesen a esos máximos históricos. De hecho ponía el ejemplo de PayPal, que estaba cerquita de máximos históricos, había tenido una recuperación muy buena, estaba por esta zona y que eventualmente también haría máximos históricos porque es una empresa que no se ve tan perjudicada, de hecho al haber más pagos online se puede ver incluso beneficiada y iba a seguir toda esta tendencia de las empresas que estaban comenzando a hacer máximos históricos porque el interés es real por estas empresas, el dinero no ha desaparecido.
Y finalmente vemos como, bueno, esta semana PayPal ha subido un 20,19%, ya está en esos máximos históricos, ya está haciendo máximos históricos. De hecho, esta semana ha presentado resultados empresariales. Mira, aquí tenemos la línea de ruptura de máximos históricos. Ha roto muy bien, con mucho precio, con mucho volumen. Además, ha presentado unos resultados empresariales que han sido muy buenos, lo cual alienta al inversor a tener esa confirmación para poder invertir en ella. Y, pues como digo, más y más empresas se van uniendo a estas que van haciendo máximos históricos. Esto puedes pensar que hay una crisis, puedes pensar que en los titulares aún están diciendo que hay crisis en la bolsa. ¿Cómo es posible que estas empresas estén haciendo máximos históricos? Simplemente eso no. Primero, eso no te va a pagar, lo repito en cada informe semanal, pero para quien sea nuevo, tienes que entender esto. No te va a pagar el leer el periódico, el entenderlo como lo venden en el periódico, el pesimismo que venden, el sensacionalismo que venden, porque lo único que te va a pagar es entender que si está entrando dinero en una empresa, probablemente haya una revalorización muy alta. Si tú perteneces a ese movimiento, pues vas a ganar dinero. Habiendo coronavirus, habiendo un parón económico, habiendo lo que haya, si tú inviertes donde está entrando dinero y consigues comprar aquí y vender aquí, vas a ganar dinero. Eso es lo único que te va a servir. Como comentaba, PayPal hace unas semanas estaba entrando volumen, estaba entrando un price action brutal porque había recuperado las medias muy importantes muy bien y seguía tirando. La siguiente resistencia eran los máximos históricos, por lo tanto, al ver tantas empresas haciendo máximos, el dinero estaba entrando en todas estas empresas y eventualmente veríamos máximos históricos. Pues aquí tenemos los máximos históricos y entender eso es lo único que te va a pagar, lo único. Bueno, vamos ahora a repasar el índice del S&P. Vamos a ver qué ha hecho el S&P esta semana. El S&P, si bien no está tan fuerte como el Nasdaq, lo cual es lógico porque el S&P, como digo, el Nasdaq recoge muchas de estas empresas tecnológicas, empresas que se ven incluso reforzadas con toda la situación actual, mientras que el S&P recoge muchas de estas empresas, pero también en su mayoría empresas muy tradicionales. De hecho, bueno, el S&P son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entre estas obviamente están Amazon, están Google, están Facebook, todas estas empresas que lo están haciendo muy bien, pero también hay sectores que se están viendo muy dañados, como pueden ser aerolíneas, como puede ser banca, como puede ser hoteles, cruceros, petroleras, etcétera, todo este tipo de empresas. Por lo tanto, al final el índice lo que hace es simplemente una media de todas estas empresas que hay dentro, proporcionalmente por la influencia que tenga cada una de ellas, y el precio refleja la media de todas estas empresas. En el S&P vemos que ya hemos recuperado esta línea roja, esta media de 10 semanas, sin embargo, aún no hemos reconquistado esa media de 40 semanas, esa media que sí que es la más importante. Por lo tanto, veremos si la acabamos reconquistando en estas próximas semanas. Esta semana lo ha hecho muy bien, una subida de un 3,5%, por lo tanto, veremos si, al igual que ha hecho con esta línea roja, que la reconquista, consolida un poquito, veremos si reconquistamos esa media de 40 semanas y consolidamos un poquito ya sobre ella. Otra cosa que quería, ahora hablando del S&P, una imagen que quería compartir con ustedes, que la tengo aquí preparada, es esta que, bueno, es una imagen que nos refleja el rendimiento del S&P, del índice del S&P 500, que vendría reflejado por esta línea negra que tenemos aquí en el medio. Como vemos, este es el rendimiento del S&P. Tenemos aquí un poco perdón, aquí lo tenemos un poco el qué es cada línea, ¿no? En negro tenemos el S&P 500, que sería esta línea que tenemos aquí. En azul serían unas de las empresas del S&P 500, que como vemos ahí son simplemente Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google. Y por otro lado, en la línea naranja tenemos el resto del S&P. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que por un lado estamos teniendo un S&P que lo está haciendo muy bien, estamos teniendo una recuperación muy buena. Sin embargo, tenemos las dos partes de la balanza, las empresas que lo están haciendo muy bien y las empresas que lo están haciendo muy mal. ¿Qué pasa? Que estas empresas que lo están haciendo muy bien tienen una influencia increíble. Solamente tenemos que ver la línea azul, la línea que, como digo, representa a Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google, simplemente estas 5 empresas, y ver el rendimiento que han tenido durante todo este tiempo. Aquí está recogiendo muchísimos meses, varios años de rendimiento. Cómo queda la media del S&P y a qué es debido. Al final, quien está tirando del carro, quien está tirando del índice, no es otra cosa que estas empresas, que Facebook, que Amazon, que Apple, que Microsoft, que Google, Tesla, PayPal, todo este tipo de empresas que acaban tirando del carro, porque como vemos, el resto de empresas del mercado no hacen otra cosa que tirarlo a la baja. Por lo tanto, simplemente hay que entender que sí, hay muchas empresas que se están viendo muy perjudicadas, como vemos. De hecho, todo esto son empresas que se han visto perjudicadas en esta situación, por eso están tirando tanto a la baja. Sin embargo, donde existe esta crisis, por un lado, por otro lado existe la oportunidad. Por lo tanto,
simplemente céntrate en las empresas de esta línea azul, céntrate en las empresas que mejor lo están haciendo, en las empresas que están tirando del carro, en las empresas en las que está entrando dinero, en las empresas que se están viendo beneficiadas y que por lo tanto atraen el apetito del inversor y por lo tanto, me repito, tienen una revalorización en el precio, ven máximos históricos y no paran de tirar. Es lo único en lo que hay que centrarse. Ni comprar en el suelo de las empresas que peor se está viendo, ni nada de este estilo. Simplemente céntrate en lo mejor, porque como vemos, al final lo mejor es lo que tira y es lo que tira incluso del carro, lo que tira de un índice tan importante como el S&P 500. Bueno, ahora sí quiero comentar la idea que traigo como, el valor que traigo como idea de inversión para esta semana, que como digo en el título puede volar ya esta semana, que es FSLY, Fastly. Fastly es una empresa que, bueno, quien nos siga desde hace mucho tiempo ya la conocerá porque es un valor en el que ya entramos en su día. De hecho, justo en la ruptura de esta formación que tenemos aquí entramos, tuvo un buen tiro inicial, recogimos, no recuerdo cuánto lo sacamos, sí que es un valor en el que sacamos beneficios. Al ser una IPO base es uno de los valores en el que, es uno de los patrones en los que buscamos el beneficio rápido, al entender que es un patrón que puede dejar movimientos más volátiles y más rápidos. En este caso fue así, tuvo un movimiento bastante rápido, tuvimos una recogida de beneficios bastante rápido por esta zona, si no recuerdo mal, y ahora vuelve a máximos históricos, como vemos. Bueno, vamos a repasar un poquito los fundamentales. Tenemos una empresa de 3.3 billions, 3.300 millones, un crecimiento muy bueno, constante de entre un 40 y un 30%, y esta semana ha presentado resultados empresariales. Esos resultados empresariales han sido muy buenos, han batido las previsiones y además han aumentado el guidance. ¿Qué es el guidance? Pues son básicamente las previsiones que tienen sobre la empresa para el resto del año. Es decir, han dicho, si antes preveíamos que este año íbamos a ganar X, ahora preveemos que vamos a ganar X por Y, es decir, vamos a ganar más de lo que teníamos previsto. ¿Qué pasa? Que por un lado es una empresa de servicios de cloud, de servicios de nube, a los cuales, como comentaba al principio, la situación actual le puede venir incluso bien, puede incluso reforzarla porque muchas empresas van a requerir de sus servicios para reforzar su estructura, ¿no?, de empresa con servicios de nube, para tener todo bien digitalizado, para poder sobrevivir a un segundo brote, para poder trabajar a distancia, para todo este tipo de cosas. Las empresas de nube van a ser fundamentales para todo tipo de empresas. Los servicios de nube van a ser fundamentales. Por lo tanto, por un lado tenemos ese indicador y por otro tenemos una empresa que ella misma ha dicho que van a ganar más de lo que preveían. ¿Qué pasa? Que eso ha hecho que tengamos un aumento en la demanda increíble, lo cual ha hecho que esta semana tengamos un incremento de un 61,63% de revalorización en el precio, además de ir acompañado del volumen más alto de la historia de la empresa, tanto en semanal como en diario. ¿Qué podemos pensar aquí? Seguramente lo que estés pensando. Pero oye, esta empresa ya ha subido mucho, ¿por qué iba a seguir subiendo? Bueno, pues precisamente porque ha subido mucho, puede subir mucho más. ¿Por qué? Solemos tener siempre, sobre todo al principio, el pensamiento equivocado de esta empresa ha subido mucho, no voy a invertir porque no puede subir más, y el de esta empresa ha bajado mucho, voy a comprar porque no puede bajar más y va a rebotar. Y precisamente siempre pasa lo contrario. Cuando ha bajado mucho es por algo está bajando porque no hay interés en la empresa, porque hay mucha oferta y poca demanda. Ese exceso de oferta hace que baje y el rebote pues al final nunca llega porque no hay interés en la empresa. Por lo tanto, ¿ha bajado mucho? Sí, pero va a seguir bajando. En este caso, ¿ha subido mucho? Sí. ¿Por qué? Porque hay mucho interés, hay mucha demanda en el valor y hay muy poca oferta, lo que hace que obviamente el precio se dispare. ¿Por qué iba a aparecer la oferta ahora de repente, ¿no? De hecho, esta empresa tiró muy fuerte el jueves y el viernes tuvimos un no supply de libro porque comenzó un poquito débil, sin embargo no apareció ningún vendedor y acabó tirando. Como digo, empezó el viernes bastante un poquito mal, bueno, mal, había subido un 40% o un 50% el día anterior. Empezó el viernes recogiendo un poquito y finalmente no aparecía vendedor y entonces obviamente el comprador tiene esa confirmación de que tras una subida muy fuerte nadie vende y vuelve a aparecer esa compra. Finalmente, el viernes tocó máximos históricos muy tímidamente. A nosotros, como teníamos la entrada ya programada, como sabrás, el sistema de inversión de Visionarios no trata de estar ahí enfrente de la pantalla para armar, para entrar, para vender, sino que dejamos las órdenes programadas en la medida de lo que cabe. Si vemos una orden que tiene buena pinta, pues dejamos la orden programada y pues si hace máximos nos entra y ya está. No hace falta estar pendiente de la pantalla para que te compre.
Entonces, pues al tener esa orden programada nos dio ese punto de entrada, sin embargo, como vemos, no llegó a tirar, de hecho tocó muy tímidamente esos máximos, por lo tanto, entendimos que no era la rotura en ese día, nos salimos y hemos vuelto a armar en nuevos máximos históricos. ¿Qué podría pasar esta semana? Bueno, como digo, ha subido mucho. ¿Por qué ha subido mucho? Porque hay mucho interés en el valor, mucho precio, mucho volumen. ¿Qué puede hacer eso? Que tengamos una semana de continuación, lo que conocemos como un follow-through week. Es decir, una semana de continuación en el precio, que el movimiento se retome después del tirón de la semana pasada, vuelva a aparecer ese precio, ese volumen, esa demanda tan alta y veamos un nuevo tirón. ¿Eso qué puede hacer? Pues que nos vayamos, tengamos un buen punto de entrada, vuelva a tirar, haga nuevos máximos y ya probablemente la consolidación se dé mucho más arriba. Ese sería un escenario muy probable porque, como digo, en este valor hay mucho interés. Esta semana se ha demostrado que hay mucha demanda y muy poca oferta en este valor y por lo tanto eso podría ser que siga volando y siga volando. Por lo tanto, nuestra orden está en los máximos históricos. Veremos si tira y tenemos esa semana de continuación que comentaba. Y si no, obviamente siempre es buen escenario cualquier consolidación cerca de máximo. Aunque vengamos de una subida muy fuerte. Bueno, precisamente al venir de una subida muy fuerte, una consolidación, una aceptación tras una subida tan grande no es otra cosa que una aceptación del nuevo precio. Es decir, el precio que hace una semana estaba en $20, ahora está en 34 y se comienza a aceptar. Ya el inversor está aceptando que esta empresa ya no vale $20, sino que esta empresa vale $35. Por lo tanto, una aceptación siempre es muy positiva. Sin embargo, como digo, con la fuerza que viene podríamos ver antes ese tirón fuerte y la consolidación que se dé arriba. Es uno de los escenarios muy probables. Cualquiera de estos dos escenarios es positivo. Ya hemos visto esto en muchos otros valores, sobre todo que venían con catalizador, como fue el caso de LK, como fue el caso de Roku, valores que incluso los visionarios, claro, los más novatos que no tenían, bueno, no me gusta la palabra novato, los más principiantes que tenían, no tenían esto tan interiorizado, decían, ostras, que Roku está subiendo un 30% en el día, ¿cómo vamos a entrar ahora? Y justo, recuerdo el día como si fuera ayer, justo lo que comentaba es, precisamente porque está subiendo tanto, está indicando que hay mucha demanda y muy poca oferta, por lo tanto, hay que subirse al carro. Y bueno, finalmente el día acabó tirando muchísimo más, desde el primer día le sacábamos un 10% de rentabilidad, fue un valor increíble. Los siguientes días hubo follow y al final consolidó mucho más arriba. Igual que LK tuvo un movimiento muy fuerte, se hizo como un 50% en resultados y al final la consolidación vino arriba. Por lo tanto, el timing en estos momentos puede venir acompañado de ese catalizador, de ese precio, de ese volumen, de ese exceso de demanda y de esa falta de oferta. Por lo tanto, eso es lo que buscaremos en Fastly esta semana. Así que bueno, esto sería todo lo que quería comentar por el informe de hoy. Como siempre, si te ha gustado puedes dejar tu me gusta, suscribirte al canal y dejar cualquier comentario, te estaremos respondiendo. Y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo. Te mando un saludo.